Buenas tardes a todos y todas los que están conectados. Me presento, mi nombre es Eugenia Céspedes y voy a estar junto a Javier Di Salvo moderando este webinar denominado Docker para desarrolladores. Primero que nada, queremos agradecer a todos los presentes por la participación en este ciclo de webinars 2020 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Antes de presentar a nuestros oradores, recordarles que vamos a estar arrancando mañana a la misma hora y deben ingresar en el mismo mail, en el mismo link que se les mandó por mail. Vamos a utilizar el mismo link para la segunda parte. Después, a explicar un poco la modalidad de este webinar. Primero que nada, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para mejorar la calidad de la transmisión, y después los oradores van a estar exponiendo aproximadamente 1 hora 15 minutos, y vamos a dejar un espacio al final para que a través del chat puedan realizar sus consultas, sus preguntas, y nosotros se las transmitimos para que ellos puedan dar respuesta a todas las inquietudes. Antes de comenzar, ahora sí presento a los oradores. Tenemos a Tomás Del Vecchio, licenciado en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján, docente del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU, desarrollador web backend, miembro del equipo de desarrollo de la Dirección General de Sistemas de la UNLU. Y también tenemos a Agustín Rodríguez, analista programador universitario de la Universidad Nacional de Luján, docente del Departamento de Ciencias Básicas, desarrollador web full stack, miembro del equipo de desarrollo de la Dirección General de Sistemas de la UNLU y miembro del equipo de desarrollo Bootmaker. Con esto los dejo, los presentamos y los dejo para que puedan comenzar con el webinar. Bueno, gracias Euge. Bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Tomás, obviamente, como me presentó Eugenia. Voy a estar hablando de Docker con Agustín. Bueno, las presentaciones ya las dio afortunadamente Eugenia, así podemos saltar nuestra parte. Simplemente dejamos ahí los datos de contacto para el que no nos conoce y tiene ganas de contactarnos por esta charla. Estas slides obviamente las vamos a pasar en un rato o mañana mismo. Y bueno, quería hablar de algunas cositas previas a arrancar en sí con el contenido. El webinar dura 2 días, es hoy mañana de 7 a 18:30, lo aclaro porque en el caso de otros webinares era un solo día, para que si alguno medio dormido no se le pase de largo que mañana sigue, pues nos quedamos a la mitad. No es un taller, lo que quiero aclarar con que no es un taller es que la idea no es que estén copiando y pegando los comandos que nosotros vamos sirviendo, ni que los vayan escribiendo, ni memorizándose. Obviamente pueden tomar nota y eso, pero todo el material que van a ver acá, algunos videos de demo que vamos a ver, el código, estas slides mismas, el video de este webinar, todo va a estar subido a internet, así que se queden tranquilos, disfruten, piensen preguntas y pónganlas en el chat, y dedíquense como a ver y pensar en el contenido y no tanto en anotar o replicar esto, que lo van a poder hacer más tranquilos cuando ya termine la charla. Por otro lado, bueno, todo lo que les decía antes, todo este material va a estar online, o ya está, así que quédense tranquilos por eso, les va a llegar si alguno se queda con inquietudes. Ahora hablar 2 segundos de qué nos motivó a hacer esta charla. Agustín y yo coincidimos en algunos proyectos en la universidad, y en otros trabajamos cada uno por su lado, y nos pasa que vemos, nosotros mismos por momentos sentimos que Docker tiene un montón de cosas, es una tecnología bastante... Se escucha hablar mucho, pero en contraposición a eso a veces está como que no todo el mundo se anima a agarrarla, o si vieron alguna charla en YouTube, por ahí no se animan a implementarla en algún proyecto. Y bueno, un poco la idea de la charla es desmitificar algunas cosas, reforzar otras que sí pueden ser complejas, y bueno, romper un poco esa inercia que hay a veces para arrancar con una tecnología nueva, ¿no?
es introductoria. Lo que queremos decir con que es introductoria es que, obviamente, si ya vieron algo de Docker o alguna vez lo implementaron para algún proyecto, la charla les va a quedar un poco grande. Es una charla que es bastante humilde en cuanto a sus aspiraciones, quiere presentar los comandos más básicos y la forma de trabajo más sencilla. Sabemos que de todos los ejemplos que mostremos hay formas de hacerlo más complejo y más grande, pero la intención nuestra era mantenerlo simple y sencillo para el que nunca escuchó hablar o escuchó alguna vez nombrar, pero nunca se animó a entrar en esta tecnología. En ese sentido es una introducción. No alcanza para salir usando Docker en proyectos, es decir, como vamos a mostrar ejemplos muy genéricos, cada proyecto tiene particularidades y bueno, obviamente de acá a pasar a algún proyecto va a tener algunos idas y vueltas, pero creemos que sí va a servir para romper la inercia cuando uno empieza a leer, porque entrar a la página de una tecnología nueva que tiene una documentación bastante extensa suele ser complejo y suele dar un poco de fiaca hasta no empezar a ver algunos ejemplos. Por eso la charla va a tener bastantes ejemplos, tanto hoy y mañana, de cosas bastante básicas. A veces creemos que Docker es medio subvalorado como tecnología porque se considera que por ahí si es un proyecto chiquito, ¿para qué usarlo? Si es fácil de instalar, o para mí que armé el proyecto es fácil de instalar, creemos que eso puede llegar a ser un error, sobre todo en la parte de hacerlo reproducible para terceras personas, y a veces creemos que está así sobrevalorado, porque hay en muchos casos donde es un proyecto que por ahí tenga pocas capacidades de ser reproducible, porque es algo muy customizado, y bueno, hay gente que es media fanática a veces de las tecnologías, y quiere meter una tecnología en todo lado, y también esto pasa con Docker. Así que esperamos un poco que la charla eh, apunte un poco a medir, bueno, cuándo preguntarme siempre, ¿Docker está bueno para mi proyecto? Y la respuesta es que depende, y bueno, discutir esos depende un poco en esta charla. Bueno, esto ya lo dijo un poco Eugenia, que se pregunte al final de cada día, no porque no queramos cortar a la mitad ni nada de eso, pero a veces, por ejemplo, yo en este momento no estoy viendo el chat de Zoom, entonces probablemente se me pasen algunas preguntas, así que la idea es que en lo posible vamos a dejar las preguntas al final, algo que surja algo muy evidente que haya que responder en el momento, ¿no? Bueno, y ahora sí, entrando derecho al contenido, queríamos hacer una contextualización previa, una introducción, y discutir un poquito algunas ideas previas a arrancar con Docker, como para el que nunca escuchó hablar o alguna vez escuchó pero no tiene muy claro qué es, queremos dejar en claro de qué hablamos cuando hablamos de Docker, y bueno, para eso lo primero que necesitamos hacer es hablar del concepto de virtualización. No vamos a hacer una historia de la virtualización ni mucho menos, simplemente decir que es, evidentemente es una forma de crear vía software recursos que antes no teníamos. Estos recursos pueden ser de diversos tipos, pueden ser espacios en discos, particiones, puede ser una red entera, puede ser un sistema operativo, puede ser un proceso, puede ser un montón de recursos tecnológicos que yo puedo querer por algún motivo crearlos vía software sin disponer del hardware o de alguna manera disponer de ese recurso de forma física. Para eso sirve de forma genérica el concepto de virtualización. Es un concepto bastante antiguo, data de los años 60 aproximadamente, los primeros postulados, los primeros artículos de virtualización, con lo cual no es un tema del todo viejo. Sí, lo que sucede es que en el último tiempo la industria se volcó bastante a los procesos de virtualización, sobre todo en una rama de la industria particular que se conoce como cloud computing, donde la virtualización es básicamente es el core o el núcleo de las posibilidades que ofrece esa rama de la industria. Lo que se logró en esa rama puntualmente es lograr que todo el proceso de virtualización se haga de forma automatizada, con lo cual usuarios o clientes a demanda pueden solicitar recursos virtualizados de forma bastante cómoda y de forma remota, con lo cual podemos decir que en el último tiempo se vivió una especie de auge, sobre todo del uso de estas tecnologías. Entrando ya más a un carácter técnico,
se distingue en la literatura dos tipos de virtualizaciones específicas. Una es mediante hipervisores o procesos hipervisores, y la otra es mediante procesos contenedores. Estas son como los dos grandes mundos de la virtualización. Puede ser que si miran literatura muy especializada haya algunas distinciones un poco más específicas, pero estas son como las dos grandes familias. Cuando hablamos de hipervisores, es lo que comúnmente todos conocemos o conocíamos como máquinas virtuales. Casos típicos de máquinas virtuales es si han usado VirtualBox o han usado VMware, probablemente han estado en presencia de un proceso hipervisor o un sistema de hipervisor que genera máquinas virtuales. Y por el otro lado tenemos toda la línea de contenedores que postula otras cosas, donde el caso más longevo o más viejo conocido, si quieren, es el de Linux Containers o LXC, y más reciente acá tenemos lo que vamos a ver acá, que es Docker, que es una tecnología de contenedores. Puntualmente en esta imagen, que nos gusta bastante para representar las diferencias, vemos que si hacemos una comparativa entre contenedores del lado derecho o hipervisores del lado izquierdo, lo que tenemos en el caso del hipervisor es una necesidad de tener un proceso entre el sistema operativo host y los sistemas operativos virtualizados, donde es necesario tener, en el caso, por ejemplo, de aplicación 1, que es la verde, tener dos núcleos de sistema operativo ejecutándose a la vez, más un proceso intermedio hipervisor que hace las veces de, vamos a llamarle, traducción de las directivas del sistema operativo invitado en el sistema operativo anfitrión. A diferencia de esto, del lado derecho vemos que las tecnologías de contenedores suelen ser consideradas o llamadas livianas en relación a que generan entornos aislados para cada una de las aplicaciones que despliegan a partir de un proceso o demonio, pero que no requiere estar corriendo, vamos a decirlo así, por debajo de los entornos virtualizados, sino que provee de entornos aislados, donde esa aislación puede hacerse a diferentes niveles, y algunas vamos a discutir a lo largo de este webinar, sino que directamente genera el entorno aislado, y ya directamente la aplicación y sus librerías habla con el sistema operativo, no de forma típica como haría cualquier aplicación instalada, pero sin nada en el medio que haga ningún tipo de traducción o emulación de esa llamada. Esta es como la gran diferencia que queremos que se queden. Para la charla no es necesario entender nada más que esto respecto a la diferencia entre máquinas virtuales y contenedores. Bueno, de acá viene lo que decíamos antes, que por esto se le llama tecnología de virtualización ligera. Disculpen. Funciona por medio de un mecanismo que se llama de aislamiento, o en inglés lo van a ver como isolation, donde lo que sucede es que el proceso demonio, en este caso Docker Daemon, o puede ser el demonio del sistema de contenedores que ustedes utilicen, va a generar una serie de recursos que se va a encontrar completamente aislado del sistema operativo. Ejemplo de esto es, por ejemplo, crear una red que no se vea bajo ningún concepto en relación a la red localhost del sistema host. O, por ejemplo, crear un árbol de procesos completamente nuevo y aislado del sistema de procesos principal del sistema operativo anfitrión. Puede hacerse esto con recursos de disco, con, bueno, árbol de procesos, o hacerse con la red, como ya lo dije, y con un montón de otros recursos pueden aislárselos completamente sin la necesidad de tener un hipervisor y un sistema operativo completamente instalado de cero. Los esquemas de máquinas virtuales y contenedores, a diferencia de lo que puede sonar en un principio cuando empezamos a hablar de esto, no son excluyentes completamente entre sí, sino que lo que se ve en la industria es un esquema más bien híbrido. Es decir, podemos encontrarnos en situaciones donde se despliega una máquina virtual y sobre esa máquina virtual se empieza a desplegar algún esquema de contenedores que tienen más o menos alguna relación entre sí o no. Esto en general se hace porque las máquinas virtuales son muy sencillas de configurar para separar recursos, sobre todo físicos, es decir, quiero generar particiones, quiero generar asignaciones diferenciadas de interfaces físicas de red, por ejemplo, por nombrar ejemplos, pero no son tan buenos, o al menos no son tan eficientes, por decirlo de una manera más exacta, en hacer el aislamiento de los procesos en sí. Y ahí los containers tienen un mejor rendimiento,
Y desde ese punto de vista es que a veces por ahí se prefiere un esquema donde se generen un par de máquinas virtuales que aíslen de forma dura los recursos físicos, los que dispongo en mi infraestructura, y después entren los contenedores a hacer un aislamiento de los procesos, donde además yo puedo darle, por ejemplo, yo soy administrador de sistemas, puedo ofrecerle a mis desarrolladores que ellos desplieguen una cierta cantidad de contenedores de forma tranquila, o al menos sin que eso se me vaya de las manos, cosa que no sucede de forma tan tranquila con las máquinas virtuales, o al menos no es tan sencillo lograrlo, por decirlo de otra manera. Entre las ventajas de virtualizar, tenemos las de aislamiento, esto es un poco genérico, el aislamiento en virtualización se da tanto para máquinas virtuales como para contenedores. El tema de la portabilidad también es para ambos, en los casos de las máquinas virtuales suele poder trasladarse tanto la configuración como el snapshot de la máquina virtual. En el caso de contenedores es un poquito más sencillo, y es algo que vamos a ver más adelante en el webinar, y es porque yo reflejo toda todo el estado de mi contenedor en un archivo, o al menos es la intención que tenemos desde el punto de vista del proceso de generación de contenedores. Y este archivo es un archivo de texto, entonces, como tal, es posible versionarlo, es posible compartirlo de forma más o menos sencilla, algo que con las máquinas virtuales no es que sea imposible, pero es un poco más complejo. Y en el caso de los containers respecto de las máquinas virtuales, sí, obviamente es un poco más eficiente, porque el uso de recursos es un poco más fino, si se quiere, y aparte no tenemos el proceso hipervisor y el sistema operativo núcleo de las máquinas virtuales limitadas, generando ahí un overhead o una sobrecarga de operaciones, no digo necesarias, porque en el caso de necesitar máquinas virtuales son necesarias, pero prescindibles en el caso de poder usar containers. Bueno, esto es más o menos por el lado de virtualización. No queremos aburrirlos mucho más, necesitamos hacer una mini intro para ubicarnos dentro de todo lo que es la larga historia de las virtualizaciones. Queríamos ubicarlos dentro de Docker, y ahora va a seguir Agustín explicando Docker específicamente. Agus, ¿andas por ahí? Tenés muteado el micrófono. Hola. Tommy, yo te escucho, no sé qué. Hola, ahí me escuchan. Agustín. Ahí está. Ahí te escuchamos. Sí, pasaba a Agustín, le tocaba ahora, pero no, yo no lo escuchaba, no sabes si era yo. Ahí no estoy compartiendo, no sé si es la mía o la de Tommy todavía. Se ve perfecto, Agus. Sí, bueno, ahora después de la introducción de Tommy vamos a pasar a hablar un poco más de Docker específicamente, que es básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a la automatización de automatización de implementar nuestras aplicaciones. Es una tecnología open source que, como dice en la diapo, es sinónimo, es un estándar, porque cuando queremos usar contenedores, no es solo la única opción no es Docker, pero todo lleva a usar Docker. Como aprovecha las ventajas de los containers que explicó Tommy, tiene muy bajo costo, no solo desde lo económico, sino que desde recursos. Podemos, por muy pocos megas o en muy poca memoria, podemos estar corriendo algunos sistemas operativos en nuestras máquinas, servidores web y distintas cosas, sin tener que instalar todo lo que eso conlleva. Solo vamos a usar lo que necesita. Una ventaja es que cuando usemos alguna imagen de Docker, que ahora le vamos a explicar bien lo que es una imagen,
esta trae todo lo que necesita, todas las dependencias para que ese servicio funcione. Docker las va a descargar y nosotros no vamos a tener ningún inconveniente de si queremos correr un Apache o un PHP o lo que sea, que no nos falte alguna librería o alguna cuestión que no nos permita correrlo. Nosotros con Docker eso se simplifica y está resuelto. También, como es sinónimo de contenedores, nos permite mantener todos los recursos aislados. Nosotros vamos a poder tener distintos servicios corriendo en nuestra máquina y van a estar las redes completamente aisladas o no, según querramos nosotros, según lo configuremos. Podemos correr los contenedores que nuestros recursos nos permitan. Obvio, todo tiene un límite, pero nos permite crecer muy rápido y seguir desplegando contenedores a medida que necesitemos. Eso es algo que quizás mañana, si llegamos, vamos a hablar. Bueno, ahora pasando un poco a algunos de los conceptos más importantes que tenemos que conocer si hablamos de Docker. Como podemos ver en el dibujito, como mencionó Tomás, tenemos un demonio corriendo, que es un servicio que está andando todo el tiempo, que es el que se va a encargar de interactuar con el sistema operativo para no tener que cargarnos de un hipervisor, como se dijo, y ofrece una API REST que se va a comunicar mediante un cliente de Docker, que es el que le va a indicar cómo interactuar con los contenedores o con las distintas imágenes o lo que estemos haciendo. O sea, con el cliente vamos a comunicarnos al demonio y el demonio va a saber lo que va a hacer. Una parte importante son las imágenes, que son un conjunto de instrucciones que le van a indicar al demonio o al servicio que está corriendo todo lo que tiene que hacer para levantar el contenedor que nosotros necesitamos. Acá también está la parte de que va a descargar todas las dependencias que necesite para correr, y nosotros, mediante un simple comando, corriendo una imagen, vamos a formar un contenedor y tener un servicio completamente útil para hacer lo que querramos. Como vamos a ver más adelante, puede ser desde un sistema operativo a un simple mensaje. Es muy amplio. Bueno, los contenedores son una instancia de las imágenes. Cuando nosotros corremos una imagen, va a generar un contenedor que va a estar formado por todas las instrucciones que en la imagen se indican. Dos partes más importantes que tienen características similares son las redes y los volúmenes. Nosotros podemos tener redes completamente distintas para cada contenedor. Podríamos tener varias redes dentro de los contenedores y eso no afectar a la red del host. Entonces no tenemos problema de que un servicio interfiera con otro porque está totalmente aislado, y nosotros podríamos acceder a ese contenedor, a ese servicio, mediante la red que ofrece, si lo configuramos para que ofrezca un servicio hacia afuera, y si no va a correr totalmente local. Y un volumen es más o menos lo mismo, pero orientado al almacenamiento. Nosotros vamos a tener dentro de los contenedores, algo que dijimos es que un contenedor tiene una vida efímera. Nosotros lo corremos y cuando se termina el contenedor, todo lo que ahí pasaba se muere, no queda nada, no queda registro. Si nosotros corremos una base de datos o algún sistema que necesita guardar archivos o algo que necesita almacenamiento, se pueden definir volúmenes en los cuales se van a guardar la información, y eso va a ser administrado por el host también, no cargándole tareas al contenedor, y del almacenamiento se encarga el host, pero es accesible desde adentro del contenedor. Acá tenemos un
un pequeño ejemplo de un servicio de Docker, digamos, en el que contamos con un cliente, un host y una registry, que vale la pena aclarar que podrían estar todas en una misma computadora, en un mismo host, podrían estar el cliente en una máquina, la registry, de hecho la registry generalmente está online, podríamos definir la que nosotros queremos, pero bueno, yo suelo usar Docker Hub, en el que hay un montón de imágenes. De hecho, los creadores de las aplicaciones como PHP, Apache, Ubuntu, hay un montón de desarrolladores de aplicaciones que ellos mismos crean sus imágenes, las suben a una registry y nosotros las podemos descargar y usar sin tener que preocuparnos de hacerlos nosotros. También las podemos modificar y subir a nuestro gusto si es lo que queremos o necesitamos. Y bueno, el proceso básicamente es, nosotros tenemos un cliente en el que ejecutamos un comando. Este comando se va a comunicar mediante la API, como dijimos, con el demonio, y este va a interpretar lo que el cliente le indicó y lo va a realizar. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un pull de una imagen, se va a comunicar con el demonio, que es el proceso este que está corriendo en nuestro host, y este se va a fijar si tiene la imagen local y la va a instanciar, y de no tener la imagen local, va a ir a la registry que tengamos definida y la va a descargar. Algo similar sucede si nosotros ponemos a correr una imagen y necesita, supongamos que armamos una imagen de un servidor web y necesita Nginx o Apache, necesita PHP, va a ver cuáles tiene localmente, las que no tiene las va a descargar y las va a instanciar. Una vez que tengamos la imagen, el run simplemente es ejecutar esa imagen y la va a instanciar en el contenedor. Esto, como dije, puede estar en distintas máquinas, puede estar en máquinas que ni siquiera están en nuestra casa, puede estar, como dijo Tomás, en servidores en la nube, y para nosotros sería transparente. Simplemente es alguna configuración para hacerlo, pero nosotros no nos encargamos de eso. Pasando un poco más a lo práctico, la instalación es muy sencilla, es multiplataforma, o sea que nosotros, como algo que no dije, Docker es multiplataforma, lo podemos usar tanto en Windows como en Linux, como en ARM, en una Raspberry, en macOS, y sería indiferente. Nosotros, como es una virtualización y es multiplataforma, es compatible para todas las arquitecturas, entonces podríamos crear nuestra propia imagen y correrla donde querramos. Si somos un grupo de desarrolladores que usamos Linux o Windows, lo podríamos instalar y trabajar en conjunto sin ningún problema. No hay excusa de decir en mi máquina funciona, en otra máquina no funciona, porque es multiplataforma y lo podemos correr donde queramos. Bueno, la instalación es muy sencilla, en la página de Docker están todos los pasos. Por ahí algo para tener en cuenta es en Linux, si lo instalamos, alguna configuración post-instalación que es útil para no usarla como root, que también está en la documentación. Al final es para prestar un poquito de atención y nos evitamos el problema de tener que correr los contenedores como root. También se pueden configurar algún DNS propio, o si trabajamos en una organización con proxy, también podemos configurar el proxy, entonces no vamos a tener problema para descargar las imágenes y utilizarlas. Es bastante flexible. Bueno, para comenzar con los primeros comandos que tenemos en el cliente, para interactuar con los contenedores, el objetivo del primer ejemplo es poder correr un contenedor y ver su estado. O sea, nosotros de manera muy fácil vamos a correr una imagen y va a crear un contenedor y vamos a ver su estado y algunas características que nos permiten que con el cliente podemos enterarnos de estos contenedores.
Bueno, los primeros dos comandos que presentamos son docker ps, que nos dice los contenedores que están corriéndose en este momento en nuestra máquina, y docker run, que es el comando para poder correr un contenedor. En el ejemplo va a haber un video al final de la explicación para mostrarle el funcionamiento. Se va a correr un run hello world, que es simplemente un contenedor que imprime hello world, es como el hola mundo, el primero hola mundo en Docker. Vamos a ejecutar ps para ver el estado del contenedor, que, bueno, spoiler, como es un contenedor que no queda corriendo, no lo vamos a poder ver porque cuando nos devuelva el prompt ya el contenedor terminó, la ejecución del contenedor terminó, entonces agregamos el argumento "-a", que nos permite ver los contenedores que ya se corrieron, y como vemos acá, nos va a decir de qué imagen se corrió, qué comando se corrió, hace cuánto, el estado en el que está ahora o estuvo en el caso de "-a", y bueno, acá está el orden, ¿no?, en el que se va a correr. También en el ejemplo del video vamos a ver que si un contenedor que ejecutamos queda corriendo, no nos va a devolver el prompt de la terminal. Entonces vamos a introducir un nuevo argumento como el "-a" del ps, que va a ser el "-d", que significa desattach, que nos desatacha de la terminal, digamos, y nos devuelve el prompt. Vamos a ver ahora sí que con docker ps que el contenedor va a estar corriendo, y también lo vamos a poder ver con el argumento "-a", que se está ejecutando. Este es una imagen de un servidorcito web muy chiquito, que no sé cuántos megas ocupa, pero muy pocos, que se puede ver ahora cuando corramos el ejemplo, está, y vamos a tener con esa simple instrucción corriendo un servidor web en nuestra máquina, sin nosotros solamente haber instalado Docker. Y la última parte de este ejemplo, lo que vamos a ver es cómo ejecutar un contenedor y nosotros poder interactuar dentro del contenedor, porque hasta ahora, hasta lo que vimos, el contenedor quedaba corriendo y nosotros no interactuábamos. Con el comando, con el argumento "-t", que como regla mnemotécnica es interactivo y terminal, digo yo, vamos a correr un Ubuntu y vamos a ejecutar un bash, y vamos a entrar y vamos a estar en el bash del Ubuntu, de la imagen que estamos corriendo, que también es una imagen muy pequeña, un Ubuntu bastante reducido, no tiene nada, simplemente lo uso en modo ejemplo, podría haber usado algún otro, pero bueno, quería mostrar que, en este ejemplo voy a mostrar que en mi máquina corre con el cat etc release, voy a mostrar que estoy en el host con un sistema operativo, y después cuando ejecuto el contenedor y vuelvo a ejecutar lo mismo, ya estoy dentro del contenedor y no en el host. Y van a ver que es bastante rápido. Bueno, si carga el video. Acá, Gus, si querés aclaro yo. La idea de hacer un par de videos de las demos era no hacer una demo en vivo, que a veces puede fallar o tener problemas de red, y de esa manera ir más lento y qué sé yo. Entonces la idea es que grabamos todos los videos en videos cortos, 2 minutos, 1 minuto, y todo lo que mostramos antes, los comandos, van a ver la salida dentro del video. Esa es un poco la intención. Si el video no se llega a ver, igual armamos una playlist donde están todos los videos que vamos a ver en el webinar, y están al final de esta slide, con lo cual los van a tener también disponibles si es que los quieren ver más tranquilos o apretar pausa, etc. Bueno, por suerte los tenía cargados en YouTube, porque no debe pasar lo mismo, que no reproduce. Ahora voy a reproducir el video y voy a ir explicando un poco, más o menos lo que ya expliqué, pero bueno, para que lo vean en acción y
y por ahí algunas cosas que tener en cuenta. Bueno, lo primero que hago es corro el run hello world, descarga todo lo que necesita, y ahí vemos que ya se ejecutó el contenedor, se descargó, y como dije, no sé si se ve bien, si no, igual tienen los videos, vamos a subir las yapos y se van a ver. Pueden ver que se ejecutó y simplemente dice hello world acá, y ese contenedor simplemente hace eso. Un poco espacio, y ahora bueno, vamos a ejecutar el PS para ver que no está corriendo el contenedor. Se ejecutó, terminó, y no lo podemos ver. Si hacemos el argumento "-a", podemos ver que ahora sí se corrió el contenedor. Este es el ID que se generó cuando se creó. La imagen se llama hello world, es el comando que ejecutó. Bueno, es un poco lo que ya habíamos visto en la diapo. Para la segunda parte hacemos un run de este simple web app, que es una pequeña aplicacióncita web, que en un ejemplo más adelante la vamos a ver funcionando. Vemos que ahí está descargando, como expliqué antes, de la registry, todo lo que necesita para funcionar. Crea la imagen, y ahí terminó. Bueno, como podemos ver, y es lo que intento explicar en el ejemplo, ahí no nos devuelve el prompt, entonces tenemos que salir del contenedor, y si ejecutamos un PS, bueno, para volver a ejecutarlo con el argumento "-d", nos devuelve el prompt, como podemos ver, y podemos ahora sí ver que con un PS que se está ejecutando. Me dice la imagen que se está ejecutando, el ID con la que creó, le puso un main, nos da el puerto en el que se está ejecutando, nos dice hace cuánto fue creado y el estado. PS creo que es el comando que más se va a usar que más uno usa en Docker. Si hacemos "-a", podemos ver que tenemos ya varios contenedores creados. Corrimos 2 veces la aplicación cita web, y tenemos el hello world. Acá son los que se corrieron o se están corriendo. Es como un histórico de los contenedores que tenemos, que corrimos o corremos en nuestra máquina. La segunda parte del ejemplo, vamos a ejecutar un Ubuntu. Para esto, lo primero muestro que, bueno, en el servidor que lo corría en realidad no era un Ubuntu, sino era un Debian. Podemos ver acá el nombre del sistema operativo. Es todo lo que nos da el release. Y si ahora ejecutamos el contenedor con el comando "-it", que nos permite interactuar dentro de este contenedor que corrimos, podemos ver que ahora ya vemos que estamos como root, no como administrador, que era el usuario anterior, y vemos que ya la máquina se llama distinta. Volvemos a ejecutar, es un Ubuntu, ya no es un Debian, o sea que estamos dentro del contenedor, es un Ubuntu 20, y bueno, ahí terminó. Eso nos muestra que estábamos ejecutando dentro del contenedor y no en el host. No sé si querés aclarar algo, Tommy. Si se vio bien. Yo acá lo vi bárbaro, pero no sé ustedes. Yo lo vi bien, pocos decían la letra chica, pero que era un video, así que mucho no se puede cambiar. Igual si cuando tengan el material lo van a ver mejor, porque van a tener acceso a los videos directamente y todo. Sí, en el repo está todos los comandos que se crearon. Eso no comenté, ahora lo decís. Hay un repo donde está el paso a paso de lo que acaban de ver, y tienen con los códigos, el código que vamos a ejecutar también. Sí, en los repos están los paso a paso con comentarios explicando qué es lo que hicimos. Bueno, una vez que ya aprendimos a correr nuestros contenedores y a ver su estado, también por ahí queremos, como vimos que si lo desatachamos, ya no tenemos el control en el contenedor, entonces lo que nos va a interesar es poder frenar y también eliminar los contenedores si querramos cuando
cuando no lo usemos más, ¿no? Bueno, ¿cómo frenamos esto? Hay frenar y eliminar, ¿no? Hay 3 comandos que vamos a usar, que son stop, rm y rmi. Docker stop lo que hace es, si le especificamos un ID o un nombre de un contenedor, lo va a detener. Con rm vamos a poder eliminar uno de los contenedores que se ejecutó. Cuando hicimos ps-a vimos que estaban los contenedores ahí, que nos da un ID corto y un nombre. Con cualquiera de las dos los podemos eliminar. Y Docker RMI nos permite eliminar las imágenes. Como vimos en el ejemplo, yo usé una Ubuntu, el Hello World y el Simple Web. Cada contenedor va a usar una instancia de esas imágenes, pero también, si queremos, los podemos eliminar para sacarnos de la máquina, ¿no? En la primera parte del ejemplo, por si va a estar la letra del mismo tamaño por si no ven, vamos a correr un Ubuntu en segundo plano. El sleep 300 lo que hace es que esté 300 milisegundos corriendo o 300 segundos, no sé, 300 segundos creo, para poder verlo y poder detenerlo, porque si no le ponemos el sleep, cuando ejecutemos la imagen de Ubuntu, como no le indicamos nada, ni interactivo ni nada, va a terminar, como vimos el primer ejemplo del Hello World. Una vez que hagamos eso y hagamos el Docker PS, vamos a ver que nos va a ofrecer un ID de la imagen, como vemos acá, o un nombre, y después con Docker Stop y el ID de la imagen, o el nombre, lo que querramos, la vamos a poder detener. En la segunda parte del ejemplo, una vez que detenemos un contenedor, lo podemos querer eliminar. Para eso, hasta acá tenemos lo mismo que antes, hacemos PS, vemos cuál es el contenedor que queremos frenar. En el video lo muestro, pero igual lo aclaro, es que antes de eliminar un contenedor, Docker nos pide que lo frenemos, si no, no lo vamos a poder eliminar. Entonces, cuando queramos eliminar algún contenedor, lo que hacemos primero es, como en el ejemplo anterior, vemos cuál es el que queremos, hacemos un stop de ese, acá luego con el nombre, que es este, en vez de con el ID, para mostrar que de cualquiera de las dos formas se puede, y después con un Docker RM, en este caso también del nombre, pero podría ser el ID corto este, vamos a eliminar ese contenedor por completo. Y bueno, en la última parte del ejemplo, como dije al principio, cuando corremos un contenedor, si no tenemos la imagen, la va a descargar. Si hacemos un Docker Image, este es otro comandito que presentamos, nos va a decir todas las imágenes que tenemos corriendo en nuestra máquina. Como pueden ver, el tamaño es 73 MB, no pesa nada para un Ubuntu, es totalmente reducido, no tiene muchas cosas, pero para el ejemplo me pareció que era interesante. Respetando lo mismo que en el anterior, primero vamos a tener que frenar el contenedor, eliminar el contenedor, y después recién ahí, con RMI y el nombre de la imagen, vamos a poder eliminar la imagen de nuestra máquina. El ejemplo, tengo YouTube cargado. No sé por qué tampoco me deja. No sé si ahí están viendo. Sí, ahí hacemos el run del Ubuntu. Hacemos lo que expliqué en el ejemplo, como se corre el sistema, el Ubuntu y termina, no le dimos ninguna instrucción, no lo vamos a poder ver. Le hacemos con el comando sleep 30 segundos en este caso, vemos que está cargado. Con el PS vemos que ahí se está ejecutando. Bueno, en este caso hay dos, se había corrido otro.
Y si queremos frenarlo, hacemos docker stop y elegimos el contenedor que queremos frenar. Elegimos el ID, si ponemos varios ID, los va a frenar a todos. En este caso freno los dos. Ahí freno los dos contenedores que haya corrido. Nos da la salida y con un nuevo PS vemos que ya esos contenedores no se están corriendo. Ahora lo que vamos a querer hacer es eliminar esas imágenes. Para eso vuelvo a correr el Ubuntu. Vemos que está corriendo. Y ahora muestro que si queremos eliminar ese contenedor, bueno, ahí nos muestro todos los que se corrieron. Esos son los 4 Ubuntu que corrí. Y ahora si los quiero eliminar el contenedor, no me va a dejar porque todavía se está ejecutando. Hago el RM del contenedor y vemos que me dice que no puedo porque hay un contenedor que se está ejecutando. Me pide que lo frene. Hago el stop del contenedor y tarda un poquitito en frenarlo, y una vez que lo frene puedo hacer el RM y ahora sí me vuelve el nombre del contenedor que eliminé. Si vuelvo a hacer un docker ps veo que no hay nada corriendo, hago el ps-a y veo que el contenedor que se llamaba modes summit ya no está dentro de los contenedores del historial de los contenedores que ejecuté. Y ahora, para terminar con el ejemplo, lo que vamos a hacer es eliminar la imagen de Ubuntu que se descargó para el ejemplo. Vuelvo a correrlo con el comando sleep de 300 segundos. Hago el PS, veo que está. Veo las imágenes que tengo y voy a ver que está la de Ubuntu, la de Hello World y la simple web, que son las 3 que hasta ahora venimos usando. Si yo quiero hacer un RMI de la imagen de Ubuntu, no me va a dejar, porque me va a decir que hay un contenedor que está instanciando esa imagen, que hace referencia a la imagen de Ubuntu. Entonces lo que tengo que hacer es frenar el contenedor, en este caso con el nombre del contenedor, y después, bueno, ahora si lo quiero volver a borrar a la imagen, tampoco me va a dejar, porque me dice que hay una instancia de un contenedor. No solo tengo que frenarlo, sino que tengo que eliminar los contenedores que instanciaron la imagen de Ubuntu. En este caso, que uno solo. Hago el RB del contenedor, por el ID, o por el nombre, lo que quiera. Y ahora sí, una vez que el contenedor está frenado, hago el RMI de la imagen, y ya está. No tengo más. Si hago el docker image, bueno, ahí borré la imagen. Primero borré el contenedor de la imagen, y ahora con el docker image podemos ver que ya no solo queda Hello World y la simple aplicación web. En este ejemplo, el tercero, vamos a tratar de explicar lo que en un principio hablamos, que es de tratar de vincular, de poder conectarnos a la red dentro del contenedor, vinculando un puerto en el host con un puerto dentro del contenedor. Para esto aparece el argumento "-p", que tiene una sintaxis de, hacemos docker run "-p", puerto del host, 2 puntos, puerto dentro del contenedor, como podemos ver acá, y nos va a mapear nuestro puerto, en este caso el 50-50 del host al 80-80 dentro del contenedor. En el ejemplo muestro que voy a correr varios contenedores, mapeando distintos puertos. Entonces voy a poder acceder, que también muestro un ejemplo, al servidor web que crea esta imagen,
desde distintos puertos en el host sin problemas, ¿no? Cuando hagamos un docker ps, en este caso del comando anterior en el que ejecuté los 3 contenedores, vamos a tener la información acá de 00 localhost o 127.0.1, que es la IP de localhost, digamos. En el puerto 5050 va a apuntar al puerto 8080 TCP dentro del contenedor. Acá vemos el comando que se ejecuta, que es un servidorcito web corrido por Python. Y vamos a poder ver que vamos a abrir en nuestro navegador vamos a poder abrir los 3 servidores web. Así, vamos al ejemplo. Siempre lo mismo. Bueno, voy a hacer simplemente lo que expliqué ahí. Voy a correr los 3 servidores web con el comando "-p". Va a ser uno en el puerto 5050 del localhost. Bueno, como vemos, si quedó el contenedor corriendo, hago localhost 2.5050, eso es en mi máquina, tengo un servidor web corriendo. Es algo muy simple, dice hello world en un colorcito con el ID del contenedor. Vamos a ver que ahora lo frenamos, y si hago ps no está más corriendo, y si vuelvo al navegador y refresco, ya no hay ningún servicio. O sea, en 10 segundos tenemos un servidor web corriendo y sin problemas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a correr 3 contenedores, al 5050, 5051 y al puerto 5052, y vamos a ver que van a quedar corriendo los 3 en nuestra máquina sin mucho esfuerzo. Levantamos un poquito. Acá está la imagen que vemos. Tenemos esos 3 puertos de nuestra máquina apuntando dentro de los contenedores. Y podemos ver que podemos acceder a los 3 servidores web de manera muy fácil. Esos son los ID de los contenedores que se creó. Y así, muy fácil, podemos tener en nuestra máquina corriendo los 3 servidores web y en los puertos que nosotros querramos sin ningún problema. Y por último, lo que vamos a tratar de hacer es como explicamos que un contenedor tiene un ciclo de vida efímero y todo lo que sucede dentro del contenedor cuando termina se pierde. Vamos a tratar de mapear un directorio en nuestro host a un directorio dentro del contenedor. Para esto está el argumento "-b" en Docker Run. Bueno, como dije, es vincular un directorio de host a uno dentro del contenedor. Y lo que hacemos es especificar una carpeta en nuestra máquina o en el host en el que estamos corriendo el cliente, a una carpeta dentro del contenedor. Acá voy a volver a correr una imagen de Ubuntu en la que muestro que si creamos un archivo y no lo vinculamos con el "-b", cuando volvamos al contenedor no va a estar, pero si usamos esto, cuando volvemos a querer usar, lo vamos a tener. Bueno, simplemente es esto, va a apuntar al contenedor. Vamos al ejemplo en el videito. Bueno, acá vamos a usar un poco lo que venimos viendo, es con el comando IT, vamos a ejecutar una instrucción dentro de la imagen de Ubuntu. Ahí podemos ver que ya estamos dentro de la imagen. Si se fijan, tenemos el root y el nombre de la máquina que se está corriendo. Y hacemos un echo hello world, que para explicarlo un poquito, lo que hace esto es
dentro del archivo ahí donde yo especifico en el directorio, escribe hola mundo desde webinar. Después con un cat abro el archivo y veo que dice hola mundo, que es el eco lo que hizo es imprimir en el archivo ese simple texto. Si yo vuelvo a correr el contenedor y vuelvo a hacer el cat del archivo que tenemos ahí arriba, vamos a ver que nos dice que el archivo no existe, porque como dijimos, el ciclo de vida del contenedor es efímero y cuando lo cerramos se perdió. Entonces, si queremos evitar esto, porque si por ejemplo hacemos un servicio con una base de datos y queremos que nuestra base de datos no muera cuando se termina el contenedor, usamos el "-b" para mapear. En este caso, como verán, yo tenía una carpeta llamada script, entonces esa carpeta script la mapeo al /home dentro del Ubuntu, del contenedor de Ubuntu. Una vez que hago eso, y volvemos a hacer lo mismo con un eco, escribo hola mundo dentro del archivito hola mundo txt, y ahí está, con el cat vemos lo que dice el archivo, y ahora vamos a ver que cuando salgamos del contenedor, con el exit salimos, y si volvemos a ejecutarlo, mapeando de vuelta a la misma carpeta, al mismo lugar, cuando damos el cat de ese archivo, esta vez sí va a existir, y vamos a ver de esta forma no nos importa si el contenedor muere, se pierde, no lo necesitamos más, o se reinicia la máquina, lo que sea, y podemos persistir sin necesidad de rezar porque no se termine la vida del contenedor. Bueno, esos son los ejemplos que tenía. No sé si tienen algunas preguntas. Tommy, vos que estuviste, ¿querés agregar algo? No, por ahí quería reforzar un poco la idea del ciclo efímero. Es quizás lo que a veces más cuesta, o a mí me costó bastante la primera vez que escuché sobre Docker y vi que otra gente le costaba, es lo más chocante quizás, entender que lo que sucede adentro de un contenedor es un proceso, y que cuando ese proceso termina, el contenedor al menos es detenido. Sabemos después que por ahí queda en la caché y se puede recuperar, pero en realidad el proceso es detenido y hasta puede ser eventualmente borrado, con lo cual ahí es donde entender el concepto de volúmenes se vuelve vital para que nuestros contenedores puedan hacer algo útil, porque si tenemos un conjunto de contenedores que lo que se haga se va a perder, obviamente empieza como a hacer es muy limitada la usabilidad. Ahora, cuando le incorporas el concepto de volúmenes, es donde se empieza a ser bastante fuerte digamos, es donde vemos a Docker en toda su potencia. Agus, me dice que rebota en tu micrófono en mi voz. Ahí está, gracias en el chat. No, nada, eso, que por ahí puede sonar medio, Agustín lo dice así medio al pasar, es quizás una de las cosas más importantes a entender, como será el primer escollo que nos vamos a encontrar al entrar al mundo Docker. Hay que acordarse que todo lo que sea en el contenedor, si queremos que persista, sea una base de datos, sea los scripts que desarrollamos, sea los logs que tenemos, con los logs igual hay todo otro esquema, pero que se va a ver después, pero si queremos simplemente persistir los logs cuando un contenedor se termina de ejecutar, todo eso tiene que ir mapeado a volúmenes, y esa es la idea que debería quedar más fuerte de esta última parte. Supongo que se entendió. Yo, al menos en este momento, no tengo algo más para agregar. Yo tengo una pequeña anécdota, que una de las primeras interacciones fue que levanté todo un sistema y no había mapeado los volúmenes, entonces no quería perder todo lo que había hecho y dejé la máquina prendida unos cuantos días a ver si podía replicar todo eso, hasta que evidentemente en un momento lo perdí, así que yo aprendí por las malas. Sí, pasa. Por eso digo, al menos a mí,
conozco un montón de gente que es como el primer gran punto, entender cómo funciona esto de contenedores y que lo que hablamos de ciclo de vida efímero es esto, es que Docker ejecuta un proceso aislado, que puede tener sus procesos a su vez, pero en principio es un solo proceso, y cuando ese proceso se termina, el contenedor se detiene. Y bueno, es a partir de ahí, de esa filosofía, que se dan todo el resto de las consecuencias que vimos hasta ahora y que vamos a ver mañana un poquito más, cuando nos vamos a meter a entender un poquito la diferencia entre imágenes y contenedores, que es algo que acá sobrevoló, pero no quedó, no nos metimos. Vamos a ver cómo armar nuestras propias imágenes, que quizás una de las partes también importantes de Docker, a tomar una imagen de base y extenderla, y ahí poder armar nuestras propias imágenes más customizadas y aplicadas al proyecto que estemos nosotros, porque si yo lo que te digo es que te puedes instalar un Ubuntu, la realidad es que el que instaló un VirtualBox con Ubuntu y se hizo un snapshot de eso, ya me dice que me está sumando esto, absolutamente nada. En realidad el poder completo de eso lo vamos a ver un poquito más mañana con los ejemplos de armar nuestras propias imágenes. Bueno, Tomás, Agustín, muchísimas gracias. Espero que se hayan sentido cómodos. La verdad que de acá se sintió muy bien, porque además no fue una cosa monótona, sino que lo hicieron muy didáctico, incluso en la interacción entre ustedes. Así que la idea, si les parece bien, es decirle a los asistentes, nos quedan algunos minutos para algunas preguntas, así que si les parece, Tomás, Agustín, abrimos un espacio para las preguntas por el chat. Yo no sé si quieren, Tomás, Agustín, abrir ustedes el chat, dado que hay algunas terminologías propias, y si no, les voy leyendo yo, como ustedes quieran. Yo no tengo problema, ya de acá de hecho estoy leyendo algunas preguntas. Si querés arranco yo, no tengo problema. Dale, Tomás, seguimos por acá, dale, te escuchamos. Bueno, acá tengo una pregunta de AH, que dice, ¿puedo contener un win.exe con todos sus componentes y ejecutarlo en un Linux? En realidad, no sé si me queda claro, supongo lo que querés decir es ejecutar una aplicación Windows adentro de Linux. En ese caso habría que ir por todo otro mundo que no tiene que ver con Docker, sino que tiene que ver con la emulación, y te diría que depende del caso, pero aún así no tiene que ver con Docker, si esa fue la pregunta. Si no era eso, te pido que me aclares un poquito más y más adelante te la respondo. Después tengo otra consulta más que dice, ¿es posible asignar nombres más amigables a los contenedores? En general la respuesta es sí, pero como vamos a ver cuando lleguemos a una parte avanzada de la mañana, no va a ser tan necesario eso. Porque en realidad vamos a ver que no conviene mucho la idea de encariñarse con los contenedores, y vamos a discutir un poco sobre eso, de que si es efímero, ¿para qué ponerle un nombre más amigable? Mañana lo discutimos más. Te pido que te guardes esa pregunta, y cuando discutamos la parte de infraestructura como código, es un tema de mañana, vas a entender un poco más el enfoque de Docker. Después tenemos un mensaje de Ana que dice, ¿cuál sería la utilidad de contenedor Docker en un entorno de producción, considerando la cuestión efímera que mencionaste? La utilidad de los contenedores, yo no la mediría si es producción o no, eso en realidad es una decisión más organizacional. La cuestión de que vos puedas ejecutar en un entorno aislado un proceso es ventajosa, porque además la manera que te ofrece Docker, de nuevo, hoy no lo charlamos mucho, pero mañana vamos a discutir lo que son los Dockerfile y las formas de construir imágenes y nuestros propios entornos. Lo que estamos buscando con Docker no es tanto reemplazar máquinas virtuales o considerarlo efímero, porque eso se resuelve con volúmenes mapeando una carpeta del host en el contenedor, entonces no sería tan complejo eso, sino que más bien lo que buscamos es eliminar el típico mensaje que yo le digo como desarrollador. Muchas veces somos unos caraduras y decimos, a mí en mi máquina me andaba, yo instalé estas dependencias
y vos sos el administrador, arreglate. Yo te di el tutorial de instalación, no sé, hacelo andar. No, yo en mi máquina me ando. Docker viene un poco a romper esa filosofía y decir, no, mira, si vos haces las cosas con cierta metodología y documentando todo en ciertos scripts, que además de ser autodocumentados, son ejecutables, que los vamos a ver mañana, sobre todo con Dockerfile y Docker Compose, son dos temas de mañana, yo te paso ese archivo y si vos tenés Docker, podés reproducir exactamente el mismo entorno en el cual yo hice andar mi aplicación. Y mejor aún, eso le permite a la gente de infraestructura bajar línea de políticas de configuración. Yo puedo armar mis entornos de tal manera, yo por ejemplo de infra digo, bueno, mis entornos tienen todo esto disponible. Y el desarrollador no tiene que salirse de ese entorno, entonces me permite definir políticas a nivel organizacional, en donde yo diga, che, no salgas de acá, porque todo lo que está por acá no está aprobado. Y como son archivos de texto, al final del día es bastante útil iterar sobre eso, porque si viene un desarrollador y dice, che, necesito incorporar, no sé, esta nueva base de datos. La gente que tiene a cargo la definición de la infraestructura la mira, la revisa, ve que es sensato el pedido, y a fin de cuentas lo único que tiene que hacer es necesitar un archivo de texto y agregar eso. Entonces, Docker, más que considerarlo efímero, no, que eso se resuelve en una parte de volumen, me permite de forma muy sencilla y clara definir políticas de despliegue. Eso hace que haya explotado mucho en la industria por el tema de integración continua. Vos podés tener scripts que desplieguen entornos de prueba, prueben y destruyan eso de forma rápida. Total, en ningún entorno de prueba me interesa persistir los datos. Entornos de desarrollo no me interesa persistir los datos. Ahora en producción me interesa persistir datos y hago volúmenes. Además de hacer todo lo otro, despliego volúmenes. ¿Se entiende? Desde ese lado, Ana, si algo por ahí me esquivé alguna otra parte de la pregunta o algo no se entendió, pregúntamelo. Victoria pregunta, ¿qué ventajas sobre entornos virtuales nos brinda Docker? Yo diría que es más liviano, claramente me permite un nivel de desagregado mucho menor, porque yo lo que ejecuto en Docker y lo que aíslo y lo que virtualizo es un proceso. Entonces, como no tengo que virtualizar un sistema operativo entero, viene intrínseca una cuestión de eficiencia ahí, es que para virtualizar un sistema operativo necesito virtualizar un montón de recursos abajo, en cambio, para virtualizar un proceso necesito darle un árbol de procesos propio, una red propia que hasta puede ser optativa, y necesito darle, asignarle recursos de CPU y RAM. Eso es algo que los kernels del sistema operativo y el kernel de Linux hacen bastante bien. Entonces, al final del día no nos vamos a meter en eso, pero al final del día es ejecutar chroot, un par de comandos que me generan recursos del sistema operativo de forma aislada, y es primero que es sencillo, es liviano, y es mucho más eficiente en cuanto a la velocidad. En cuanto al nivel de flexibilidad, obviamente tener todo un sistema operativo virtualizado es muchísimo más flexible en la cantidad de cosas que puedo hacer que tener un contenedor, porque el contenedor no me deja definir políticas comunes a nivel de sistema operativo. En cambio, en una máquina virtual yo puedo definir una política que se aplique a todo lo que está ahí adentro. Pero por otro lado, puedo desplegar N contenedores y ir viendo que todos mantengan la misma política. Diría que hay algunas ventajas de eficiencia más que nada. No sé vos, Agus, si querés responder alguna. Sí, no estoy viendo el chat, no sé por qué, si las querés decir. También una ventaja también es que es portable, ¿no? Nosotros podemos correr la imagen, la podemos correr en cualquier sistema operativo. Más adelante podemos ver que puede escalar horizontalmente, o sea que podemos, para correr más contenedores dentro de una misma máquina, ahí tenemos eficiencia y horizontalmente también podemos, a medida que necesitemos, ir corriendo más contenedores y consumiendo más recursos según necesitemos, y con eso, con sistemas operativos, con máquinas virtuales, es mucho más costoso. Ya vimos que yo corrí un contenedor de Ubuntu muy fácil, y si tenemos que instalar máquinas virtuales on demand, digamos, sería muy difícil. Eso Docker un poco lo simplifica bastante, ¿no? Sí, es cierto, también la parte de escalabilidad me la había olvidado. VMs y contenedores son los dos portables. Es cierto que la portabilidad mediante un scriptcito
de Docker Compose, que mañana vamos a ver, es muchísimo más sencilla que un snapshot dentro de una máquina virtual. En ese sentido le gana en facilidad, si querés. No sé qué tan importante puede ser eso, pero la parte de escalabilidad sí es importante. De hecho, no vamos a llegar, hicimos el esfuerzo y no llegamos por el tiempo, pero Docker Swarm y Docker con Kubernetes, digo, son dos tecnologías de escalabilidad y de orquestación que nos hubiera gustado llegar a dar, que permiten escalar a niveles bastante interesantes, es decir, tener miles de contenedores ejecutando aplicaciones similares, etcétera. Eso en máquinas virtuales se puede hacer, pero bueno, obviamente, como se usan más recursos, es más complicado de lograr miles de VMs sin tener una gran infraestructura. Ahora, yo comprando un paquete en Amazon no demasiado caro y armando un par de scripts en Kubernetes, yo puedo tener, sí, en una pyme, miles de contenedores corriendo. Obviamente me van a cobrar por eso, pero no es descabellado tener miles de contenedores corriendo para una aplicación. Así que está buena la pregunta, hizo Victoria. Por el lado de Tomás Jurán, nos pregunta, ¿Docker Run siempre crea un contenedor nuevo? Sí, Docker Run siempre crea un contenedor nuevo. ¿Cómo corre un contenedor ya existente? Agustín mostraba que si uno hacía Docker PS-A, había un montón de contenedores en estado exit, o sea, detenidos. Si yo hago Docker Start y le paso el ID o el nombre del contenedor, lo voy a poder levantar nuevamente y va a estar en el estado anterior. Eso mañana íbamos a hacer un par de conversaciones sobre eso. Básicamente el problema ahí que tenés es que eventualmente puede venir alguna otra persona que quiere liberar espacio y dice, ¿cuáles contenedores no están detenidos? Tales, digo, RM, y fue. Entonces no está bueno, está la opción, no está bueno contar como que si no hace stop, el contenedor va a seguir vivo. Y la última dice, a ver, ¿cómo mapeaste la carpeta scripts en el host a /home en el contenedor? ¿El archivo que creaste quedó también tu máquina host? Sí, la respuesta es que sí. Todo lo que nosotros mapeemos como volumen entre host y contenedor y se crea dentro del contenedor, después lo vamos a poder ver en el host. Y no solo eso, sino que en vivo también todo lo que toquemos desde afuera se va reflejado al lado de adentro. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es generar en el contenedor en un volumen logs y ir mirándolos desde afuera sin ningún problema. Después Sebastián Marchetti pregunta, ¿van a pasar las CLI y por dónde? Y la respuesta es en este instante y por el chat mismo que estás viendo. Estoy yendo a copiarlas y las paso por el chat. Son las slides, está tanto lo de hoy como lo de mañana. Si tienen ganas de hacerse un spoiler, miren lo de mañana, si no, mañana lo charlamos tranquilos. Ahí lo paso por el chat. Después tengo unas preguntas de Meli Juanico, decía, ¿sería correcto afirmar que una máquina virtual solo puede usar los recursos asignados en un contenedor todo disponible? No, porque en realidad yo puedo también asignar recursos físicos en contenedores, no es algo habitual, pero se puede hacer. Y en la máquina virtual lo que tenés es que también puedes asignarle más recursos, en definitiva. Yo puedo pagar la máquina virtual, o incluso en vivo, en caliente hoy en día se puede hacer eso. O sea, firmar eso es medio temerario. Suele usarse más en ese sentido, puede ser, pero es más una cuestión de uso que de posibilidad. ¿Está? Meli. Como que las dos máquinas virtuales generalmente ya le asignaste recursos y si algo le des más no se le asigna, y el contenedor por defecto consume todo lo que tenga disponible. Entonces, como que medio la configuración por defecto ayuda a pensar de esa manera. Pero se puede cambiar eso. Perdón, Tomás, ahí sí. Melina dice también, ¿solo puedo mapear una carpeta por contenedor que levanto? No, se pueden mapear todas las carpetas que uno quiera. Todos los volúmenes. De hecho, mañana yo les voy a mostrar un par de ejemplos que yo tengo en mi máquina, si hacemos a tiempo. Y yo, por ejemplo, tengo corriendo un media server en mi casa para mirar videos y cosas que tengo. Y tengo mapeadas una carpeta para películas, una para series, para animaciones, otra para fotos familiares, etc. Uno puede mapear todo lo que se le cante. Y no tiene ningún problema. Después tengo otra de H, dice, me refiero, por ejemplo, a un programa en C# bajo Framework X, puedo meter en el Docker todo el entorno para...
Algo que no dijimos, o sí lo dijimos, y no sé si lo repetimos, es que cuando uno está metido dentro de un contenedor, eso es un Linux. Es un Linux. Uno puede correr el motor de Docker en Windows, pero lo que va a generar como contenedores son Linux. No hay contenedores Windows. De hecho, spoiler, si quieren, Azure, la nube de Windows, usa contenedores Linux y ofrece contenedores Linux. Después, si ellos ofrecen VMs con Windows, es otro tema. En VMs sí tengo la posibilidad de instalar máquinas virtuales Windows. Ahora, como contenedores, si se fijan, ¿se acuerdan del primer gráfico? Nosotros hablábamos de que no había otro sistema operativo corriendo, y un poco la consecuencia es esta. En realidad lo que yo tengo es que las aplicaciones en contenedores están corriendo en el mismo kernel que mi host. No es otro kernel distinto, es el mismo. Solo que aislando una serie de variables de entorno y procesos, puedo generar incluso otro sistema operativo. Por ejemplo, el caso del ejemplo de Agustín, que tenía un Debian y generaba un Ubuntu basado en la imagen que descargaba, más una serie de cosas que se configuraban de forma automática. Pero para ejecutar algo Windows adentro de un contenedor tenés que pasar a un tema que es virtualización y ver si que es emulación, y ver si se puede emular algo adentro de un contenedor. No es de Docker esa capacidad. Pero hay que se haya entendido un poco más. Victoria dice, me refiero a VirtualEnv, por ejemplo. Ahí te entendí, vos querías comparar VirtualEnv, por ejemplo, con Docker. No sé si te brinda ahí alguna ventaja, porque VirtualEnv es una forma de virtualización, pero a nivel de librerías. Algo no pusimos acá, pero es que existen en realidad niveles de virtualización. Cuando uno virtualiza máquinas virtuales, está virtualizando a nivel físico. A contenedores se les llama virtualización de sistema a nivel sistema operativo, y a VirtualEnv y todo ese tipo de cosas se llama virtualización a nivel de librería. Yo diría que en el caso de VirtualEnv es más eficiente virtualizar con VirtualEnv que virtualizar con contenedores. Aunque nada te quita armarte un contenedor que refleje lo que hace el VirtualEnv sin tener que levantarlo. Pero vas a tener un costo más adicional ahí de todo el esquema de Docker. Si tenés algo con VirtualEnv, te conviene, y lo que buscas es eficiencia en cuanto a la cantidad de software interactuando ahí, es usar VirtualEnv derecho, en cuanto a lo eficiente. No sé si tengo alguna pregunta más. Ahí Tomás Cural le contesta a H también. ¿Docker permite utilizar una determinada versión de base de datos o sistema operativo o solo la versión más reciente? No vimos nada de esto todavía, mañana vamos a charlar un poco más. En realidad cada aplicación, si ustedes van a hub.docker.com, esa es la registry oficial de Docker, hay un montón de aplicaciones, levantan sus versiones, y algo que hay es lo que se llama tags, que básicamente los tags o etiquetas reflejan las versiones. Entonces lo que suelen hacer los proveedores, por ejemplo, no sé, la gente de MySQL sube ahí sus imágenes oficiales, y lo que suele hacer es un tag para MySQL 5.7, otro tag para MySQL 5.7.1, otro tag para MySQL 5.8. Entonces yo tengo tagueadas todas las versiones. Si yo, cuando descargo una imagen, solo le pongo el nombre, como hizo Agustín, puso Ubuntu, descarga la que tiene un tag especial que se llama latest, que es como decir la última. Pero si uno pone Ubuntu 18.04, o habría que ver los tags de la gente de Ubuntu en hub.docker.com, se descarga la versión específica que uno quiere, y están todas disponibles en el hub ese. Uno puede hacer eso mismo con sus versiones. Algo que habitualmente se hace también es uno mismo, si distribuye aplicaciones con Docker, genera tantas imágenes y tags como versiones de su aplicación tiene. Entonces yo quiero instalarme la versión anterior, y con solamente agregar al Docker Run mi imagen, versión, me alcanza para descargar una versión específica. Y pueden convivir todas tranquilamente. Puedo tener distintas versiones de MySQL, de Ubuntu, PHP corriendo sin ningún problema. Eso es lo bueno de los lados, digamos. Bueno, ahí Tamara agradece. También acordate que mañana seguimos con esto, tenemos algunos ejemplos más.
dame por favor un caso concreto de uso de Docker para las aplicaciones que tiene la UNLU, qué hace exactamente y por qué lo resolvieron con Docker. Nosotros en la UNLU tenemos algunas cosas en producción, no tenemos nada corriendo, sí tenemos algunos casos de prueba, y lo resolvimos con Docker porque básicamente teníamos una situación en la que teníamos que generar muchos despliegues con pequeñas diferencias de la misma instalación. El usuario nos pedía diferentes instancias de la misma instalación, pero con ligeros cambios. Y encontramos que Docker podía resultar bastante sencillo para manejar eso mezclado con las versiones que nosotros mismos íbamos programando ese mismo sistema. Entonces íbamos generando nuestras propias imágenes, que mañana vamos a charlar un poquito cómo se hace, pero a veces uno simplemente usando un repositorio Git, por ejemplo, con el código derecho, claro, yo te doy el repositorio Git, pero ahí hay que hacer la instalación a mano. Hay que instalar la base de datos, crear la base de datos. Bueno, todo eso es posible hacerlo en script y generar un contenedor. Ahora, si yo genero todo eso, tengo que meterme a configurar, por ejemplo, Apache, y tengo que mantener, por ejemplo, si la aplicación se llama igual en todos lados, tengo que ver que en Apache no se pisen los alias, etc. Ahora, si yo todo se lo meto en distintos contenedores, Apache lo configuro por defecto, y no tengo problemas, porque de afuera mapeo distintos puertos, el contenedor simplemente hago que se instale con run, y automáticamente le doy puertos distintos al usuario, por decir algo sencillo, y en cada puerto tengo una instalación distinta. También puedo poner adelante un proxy reverso, no me quiero meter en infraestructura porque no es la charla, pero puedo poner un proxy reverso con Docker y decir que si alguien llama a tal subdominio, lo mapee a 2.50.50, pero si otro subdominio lo mapea a 2.50.51 y así, y puedo hacer que el usuario ni se entere que eso está en Docker en diferentes puertos, etc. A nivel estudiante, sí. A nivel estudiante sería una buena práctica entregar resoluciones de trabajo de programación haciendo uso de esta tecnología. Creo que hay contextos en los que sí, Victoria, creo que hay contextos en los que no. Por ejemplo, yo no me metería con Docker en programación 1, no tiene sentido y no es la problemática que tienen en la cabeza los chicos o las chicas en esa instancia, están preocupados por entender otras cosas. Nosotros, por ejemplo, yo soy docente de programación en ambientes web y nosotros lo estamos evaluando ciertamente como una posibilidad. No digo ni que sí ni que no, pero creemos que en ese momento de la carrera sí es un buen momento para empezar a renegar con temas de deploy, por ejemplo, temas que tienen que ver con esto, que en la industria ya son un estándar, y nosotros en la carrera todavía tenemos un bache de dónde se ven esos temas. Sabemos que por ahí hay materias que lo dan por buena onda, o porque hay docentes que lo manejan y lo meten ahí como para que se vea en algún lado, pero darlo orgánicamente, por ahí programación web sería un buen lugar para hacerlo. Nosotros lo estamos evaluando. Todavía no está ni el sí ni el no, pero está como posibilidad. Sí, hay un poco también lo que habías dicho al principio de cuándo se puede y cuándo no, por ahí en materias como web que tantas tecnologías distintas por ahí para funcionar está bueno. Por ahí en programación uno que no solo la problemática de los chicos pasa por otro lado, sino que ya no es necesario, ¿no? Claro, o sea, por eso, hay momentos, me parece, nosotros estamos tratando que programación web a veces también tenga como intrínsecamente metido el tema de proyectos de programación, no tanto proyectos de software, porque eso ya sería algo más de ingeniería, pero sí una serie de herramientas que han ido apareciendo. Bueno, incorporamos Git, pero ahora Git se incorporó más abajo también, afortunadamente, pero por ejemplo el caso Git sí parece razonable involucrarlo más abajo, incluso del principio. Ahora, contenedores, me parece que una de las últimas materias podría incorporar tranquilamente. Ahí opina Walter, a ver, creo que es imposible en web, una materia pequeña de 4 horitas, tiene que poner optativa con esos temas, más otras cosas que quedaron fuera de web. Sí, Walter, alguna vez vamos a armar la optativa.
Nada, es algo que ya tenemos charlado con Walter, es razonable, en algún momento debería surgir una optativa que involucre estos temas y otros más, es cierto. Sale por dos. Se tendría que poner las pilas el coordinador de la carrera, ¿no? Ya tenemos ahí, mirá, tenemos a Mariano ahí ofreciéndose, mirá lo que se armó en el chat del webinar. Bueno, Tomás, Bueno, es Agustín, charlable. la verdad que, la verdad que se pasó volando esta hora y media, la hicieron muy, muy llevadera y ahí bueno, coordinando con Walter, quien dice que quizás no salga algo. Recuerden a los asistentes, antes de despedirlo a Tomás y a Agustín de manera más formal, que mañana continuamos a las 17 horas, por el mismo enlace estamos entrando a la plataforma de Zoom. Yo les estoy compartiendo acá por el chat también una serie el listado de los nuevos webinars que van a estar surgiendo a partir de la próxima semana, por si les interesa y pueden estar mirándolos. Mañana vamos a estar dando el enlace para que puedan recibir el certificado de haber participado del webinar. Así que bueno, primero a los asistentes, muchísimas gracias por estar ahí. Creo que todos nos llevamos de una manera muy agradable y didáctica, como les decía hace un instante, muchos conocimientos, muchas cosas seguramente para probar entre hoy y mañana, así que Tomás, Agustín, les diría que dejen tiempo para algunas preguntas más, porque seguro van a venir. Y ahora sí, Tomás, Agustín, muchísimas gracias por esta hora y media, la verdad que es un gusto, bueno, escucharlos a ustedes, escuchar y en realidad leer las preguntas en el chat y ver un montón de gente conocida que se está sumando, ¿no? Me parece que este momento de pandemia que está afectando a mucha gente, si tomamos algo positivo es esto, la posibilidad de gente como ustedes, de tener las ganas de querer compartir lo que saben, y me parece que esto es fundamental dentro de la universidad, ¿no? Mucha gente que sabe, mucha gente que quiere aprender, y entonces me parece que estos espacios se tienen que poder dar. Así que, Tomás, Agustín, los dejo para que se ¿Puedo despidan. una cosita más? Obvio, todo tu espacio. Nada, lo de mañana sigue a continuación de lo de hoy, o sea, vamos a arrancar de acá, tipo haciendo un repaso de 1 minuto de los conceptos iniciales y seguimos acá. Y en la slide hay algo que no mencionamos en ningún momento, al final de todo están las referencias al repo, a los videos, y hay un documento que armamos con Agustín, que es como un gran apunte, de todo el contenido acá, pero más en forma de apunte tipo de contenido de tema, como si fuera de una materia, todo sobre Docker. Y ahí hablamos de algunas cositas más extensas, y están desarrollados también estos mismos temas, pero de forma un poco más extensa, aburrida. Es un apunte medio largo, bueno, quedó y nada, revísenlo, úsenlo. Si quieren, no es Creative Commons como lo dice, pero úsenlo como se les cante, compártanlo sin problema. Así que bueno, nada, muchas gracias por estar y nos esperamos mañana. Muchas gracias. No. Vamos a estar mañana esperándolos a todos. Los tengo Bueno, contados. Agustín, obvio, Agustín. Agustín, Tomás, muchísimas gracias. Y ahí Anabela pregunta por un taller de Docker también que hay el lunes 14, si tiene alguna relación o continuación con este. Tomás, Agustín, creería que no, pero... No, ese taller lo da David Petrocelli, que también es docente de la carrera. Ahí comparto el enlace mientras Tomás de ese taller también. Sí, yo charlé un rato con él porque también me enteré hoy que estaba eso y tipo no quería quedar como que le pisábamos el contenido. Él me dijo que bueno, que sí un poquito se va a pisar, pero que él iba a dar ejemplos de otras. Nosotros mañana vamos a hablar mucho de entornos Apache, PHP y MySQL y cosas por el estilo. Y él iba a dar cosas para otro lado, más para el lado de Java, que es su tecnología. Así que por ahí en algunos temas que al inicio se pisen un poco, pero después van a haber ejemplos bastante diferentes. Son complementarios desde ese punto de vista. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la aclaración. Anabela, ahí te dejé el enlace. Así que bueno, gracias a todos nuevamente. Nos encontramos mañana
a las 17 para continuar aprendiendo junto a Tomás y Agustín.